Palabra de músico. En el derivario. Y estamos con Silvia para conversar sobre este disco, sobre esta nueva propuesta que es Pasionarias, que, digamos, pensando un poco en este mismo tema, ¿no? Quien ama y sufre sabe ser cantor, dice, ¿no? Leda, qué fuerte esto, ¿no? Como para empezar a pensar un disco de un cantor, ¿no? ¿Qué tal? Sí, Buenas noches, hola, ¿qué Silvia. tal? ¿Cómo va? Gracias por la invitación, qué lindo, me siento muy contenta, gracias. Sí, totalmente, y cuando me encontré con esta canción es letra de Leda Valladares, inspirada en una música del canto anónimo, ¿no? O sea, es letra de ella. Letra de ella. Y al principio, cuando me encontré con la letra, fue como muy impactante, ¿no? Porque uno siempre puede remitir aquello que se escribe con la vida o lo que siente o lo que piensa el autor. Así que sí, si esto es así, si así se cumple, es fuerte la cosa, ¿no? Esta canción se llama, como bien como yo puse ahí el título, Quien ama y sufre, o también figura también como Canto en la rama. Con dos títulos diversos lo encontré. Eh, y me pareció que era lindo poder cantarla, acompañarla, digamos, con un solo instrumento en dúo, con el Mono Hurtado. Siempre solemos en los discos tener un tema en dúo con cada uno de los participantes del grupo. Y me pareció esta canción es un yarabí, el género es un yarabí, tanto la canción, la melodía, la letra, me resultaba que solo con el contrabajo podía acompañar muy bien el estilo, ¿no? Lo que Claro. propone la canción. Es muy fuerte. Y es una composición de ella, sí, sí. Ujú. Muy bien, y esto forma parte de este Pasionarias, que es un disco dedicado a, digamos, inspirado y acompañado por la obra de 4 mujeres, ¿no? Exactamente. Un proyecto que en realidad surgió en mí hace muchos años. Lo hice, lo planteé, hice un proyecto formal, escrito una carpeta que me costó mucho hacerla, todo el boceto de lo que es el libro disco. Surgió primero a través de la lectura y el encuentro con poemas y textos de Frida Kahlo, que me sorprendieron absolutamente. Sí, la pintura de Frida y su vida yo ya la conocía, la conocemos, pero me encontré con el diario, con reflexiones, poemas, y en el modo de escribir, y además referencias de algunas de sus obras, de sus pinturas, muchas inspiradas en coplas anónimas mexicanas. Empecé a encontrar esa empatía, se podría decir, esa similitud, ese ambiente artístico, estético, con Chabuca, con Violeta y con Leda. Claro. Si bien Frida es un poquito anterior a ellas, sí notaba que entre estas 4 mujeres de habla hispana se podía hacer el mapa, el corazón profundo de lo que es América Latina, que a mí me gusta decir Indo-Afroamérica. Me gusta más porque me parece que eso es lo que somos, ¿no? Culturalmente. Y después que un poco me ha resultado últimamente que la palabra Latinoamérica ya empezó a tomar otros cursos, ¿no? De relaciones con otras músicas, otro modo de encarar la música, y que se frivolizó un poco el término, ¿no? El término es hermoso, pero tomó esos cursos raros, bueno, necesarios Sí, tal vez, pero, es- ¿viste? Pero entonces Indo-Afroamérica me gusta, y me gusta también ubicarla a Leda y a la Argentina en esa mirada, en donde lo indígena y lo afro son dos vertientes muy fuertes para definir qué es nuestro folclore. claro.
claro, claro. Y además, bueno, Chabuca y por otro lado Violeta, otras dos enormes compositoras latinoamericanas, ¿no? Eh, Enormes, enormes, y que yo veo que ellas, todas ellas, las cuatro, tuvieron como historias muy similares, ¿no? O sea, me parece que hablan un poco también del papel de la mujer, lo que tuvieron que romper, lo que tuvieron que llevar adelante, como combativas, ¿no? En generar un lenguaje, un modo de pensar, muy revolucionarias. Todas ellas tuvieron que exiliarse. O sea, hay toda una historia común que, bueno, que es muy interesante analizar, y que, bueno, justamente terminaron siendo ellas cuatro, la obra de ellas cuatro, un referente artístico en Latinoamérica, ¿no? Son sí, referentes, si uno se pone a buscar, bueno, encontramos con, que ellas que han marcado una brecha, ¿no? Un rumbo. sí, sí, y pensar esto, ¿no? Hay, en esta escucha vos ves un abarcar la música de Latinoamérica, la cultura de Latinoamérica y sustentada en cuatro pilares que son mujeres, ¿no? Sí, Puntualmente, que tal vez si no estaban juntas acá, uno no lo puede tomar en dimensión, ¿no? Yo creo que esta obra dimensiona de alguna manera este rol y este lugar, ¿no? Porque las escuchamos por separado, las leemos, las vemos por separado, ¿no? Pero pensarlas exacto. en un tránsito que con gran tino no lo separaste, el bloque Leda, el bloque Chabuca, el bloque Violeta, sino que tiene una continuidad Ajá. eh, adentro del disco como una obra conjunta de alguna manera, ¿no? Sí, Y claro. llama, que es muy fuerte, ¿no? Ajá. Bueno, qué lindo que se recibe así, que se vive así, porque verdaderamente era lo que quise transmitir, porque a mí me pasó eso. O sea, llegué a esta idea porque fui encontrando en esos textos de Frida la empatía con estas otras mujeres, y digo, qué maravilla, porque Chabuca le compuso a Violeta Parra temas. Por ejemplo, en Un hoyito iré yo a parar, eso se lo compuso a Violeta, ¿no? Y Violeta también le compuso cosas a Chabuca, o sea que ahí hubo como un cruce entre ellas. Pero, o sea que eso ahí había una empatía directa, ¿no es cierto? Lo demás es como que cuando iba leyendo los textos de Frida, digo, qué impresionante, porque a mí me sonaban las canciones. Las canciones me acompañan de siempre. Ujú. O sea, digamos, yo recuerdo mi infancia, mi adolescencia, escuchando La Lavandera, o escuchando Mi Pensamiento, o escuchando Canteruría. Esto forma parte de mi formación musical, ¿no? Estas canciones. El descubrimiento fue cuando encontré los textos de Frida, y ahí empecé a encontrar este rompecabezas, ¿no? Claro, Que se armaba, y no es casual, también diría, nada, es como para reflexionar con vos, tampoco es casual, me parece, que este proyecto yo lo tenía armado en este boceto, en esta carpeta, no la música, pero sí el diseño del libro, hace como 15 años, 17 años. ujú, Y ahora, cuando lo presenté en un mecenazgo, fue elegido. claro, Me parece que también tiene que ver con este momento que hoy la mujer tiene, ¿no? Como que exactamente. fue mirado el proyecto o entendido, o no, tuvo un eco, ¿no? Había un eco desde donde escuchar. Claro, claro. Ahora digo, además, Silvia, digo, más allá de todo el laburo de investigación y de todo este trabajo profundo, digo, y que conocemos además todo tu trabajo sobre Leda, de la Anónima, del disco anterior, pero más allá de todo este trabajo, esto no es una cuestión de fui a una biblioteca o una discoteca, encontré esto y me puse a trabajar ahora a esta altura de mi vida,
sino que hay 4 impresionantes artistas con las que vos venís de una u otra manera dialogando desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué lugar tienen, qué impacto desde lo personal en Silvia, mujer cantante, tienen estas 4 obras que atraviesan y se juntan acá? Sí, qué buena pregunta. Para mí yo soy hija de esas mujeres, me siento hija. Yo me formé con esas mujeres. La estética, la manera de encarar lo musical, la manera de encarar sus vidas, como que la música y su vida tenía una unidad perfecta, para bien y para mal, porque la pasaron triste en varios momentos. Sí, sí. Pero me recuerdo escuchando conmovida, yo siendo muy niña, me conmovía esa tonada en mi pensamiento, recopilada por Leda Valladares, o escuchando La Lavandera por Violeta Parra, o escuchándome En un hoyito iré yo a parar, ¿no? Me he de guardar de Chabuca. Todas estas canciones a mí me conmueven desde siempre. Pasa que cuando fui definiendo mi camino dentro de, o sea, mi camino estilístico, ¿no? Dentro de la música, claramente me embanderé, y lo sigo haciendo, con el folclore argentino, que es lo que yo he mamado y bueno, me pertenece, es mi país, mi cultura, digamos. Nunca me había metido con el folclore afroperuano o con el folclore chileno, que tiene más cercanía con lo nuestro, pero es muy distinto en acentos y demás. Entonces, ese sí fue un desafío porque no quería empezar a chacarerizar todo, ¿no? Claro. Es fácil hacer eso, o hay una tendencia, ¿no? Como a mirar desde el prisma de la cultura de la que uno viene, empezar a mirar las otras regiones del mundo, ¿no? Entonces ahí tuve que hacer todo un recorrido para poder entrar, ¿no? Para poder entrar, o sea, sí mostrar la unidad que siento, pero también poder respetar las diferencias, aportando una mirada, mi mirada va, una mirada más, pero, o sea, tratando de aportar algo nuevo, porque para cantar Chabuca, como cantó Chabuca, no hay nadie mejor que ella. Exactamente. Exactamente. Es tremenda el swing que tiene esa mujer cantando, es Sí, sí. tremendo, ¿no? Además, digo, hay otros timbres, otras formas, digamos, tanto en Chabuca, en Leda, en Violeta, hay distintas formas de poner la voz también que están como muy vinculadas con la sonoridad de los temas, ¿no? O sea que elaborar y poder pensar eso también es una cuestión de mucho trabajo, ¿no? Sí, eso es un recorrido que me lleva un tiempo de ubicación en cada universo, que es cada una de ellas, y es un tiempo que a mí me encanta. O sea, a mí lo que más me gusta es trabajar los arreglos musicales. O sea, estar en el armado, en la vestimenta de la canción, el recorrido, las armonías, por dónde voy a pasar, lo rítmico, o sea, cómo me imagino la escena de esa canción, ¿no? Como la vestimenta, cómo la voy a vestir, cómo la voy a presentar. En esa parte es donde yo más me hallo, me gusta, me voy encontrando en principio, por lo general, con el pianista, y ahí vamos armando todo el esqueleto de la canción, el arreglo, la llevada, las armonías. Está todo muy escrito, y después lo llevamos al grupo, y ya el grupo, cada instrumento va encarnando lo suyo sobre ya una idea, ¿no? Por dónde vamos a ir. Claro, claro. Pero bueno, nos conocemos hace muchos años también. Sí, sí. Y eso ayuda. Hacemos un pequeño cortecito, Silvia. ¿Cómo se define, cómo vas sintiendo vos aquello que va más simple, aquello que va en la intimidad,
y aquello que en realidad tiene tanto matiz como es instrumental, ¿no? Como es una versión como esta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se decide? ¿Cómo vas pensando estos juegos que uno encuentra en tu obra, ¿no? Cosas como mucho, con arreglos muy, muy elaborados para mucha instrumentación, y calculo que arreglos mucho más elaborados para menos instrumentación, ¿no? Bueno, es cierto, totalmente cierto, porque a veces en lo poco hay que ahí afinar mucho el lápiz, ¿no? Claro. Claro, hay que definir muy bien lo que uno dice. Me gusta eso, me gusta mucho trabajar con la economía de sonidos, con la economía de instrumentos. Me gusta mucho trabajar con lo poco, ¿no? Muy minimalista, se podría decir tal vez. En el caso de Me he de guardar, es una canción muy escuchada por mí y muy conocida. Sabía que esta canción Chabuca se la había compuesto a Violeta Parra, así que la elegí como muy especialmente. Y quería ponerla en un ámbito en donde haya mucho juego rítmico para sentir la variedad, los matices, ¿no? Que conviven en el folclore del Perú y en lo que es lo afroperuano. Entonces hay un trabajo tímbrico y un trabajo rítmico así como muy sorpresivo y permanente, digamos. Y la noté así, esa canción, aparte es una letra, en realidad está hablando permanentemente de la muerte, eh, con sus distintas variantes y verdades y certezas y demás. Entonces me gustaba también ponerla en ese tono que suele tener lo afro, que es como que todas las penas se bailan. Es cierto. Es admirable, admirable. No nos pasa eso en la Argentina, o sea, en el folclore argentino tanto eso no pasa, Ujú. pero sí veo más en toda la influencia afro, sea en Brasil o en Perú también, en Uruguay, en donde las penas tienen mucho swing, y Sí. se cantan y se bailan, y popularmente se lleva de otra manera esa pena o esas pérdidas, esos desgajos, el hambre, la muerte. Y entonces quise que eso no se perdiera, que eso estuviera, que esa llevada que lo hace ameno, lo hace muy sensible, poco difícil de digerir, ¿no? Como una danza, digamos. Ujú. En esta canción que me gustaba jugar con eso, así que todo fue surgiendo, ese arreglo a partir de como un juego musical que hago al principio con el piano. Entonces, a partir de eso se fue desmembrando así todo. El arreglo que tiene muchas complejidades armónicas, pero que me gusta que están como, que no se notan, están como solapadas. Eso también me gusta. Lo que no me gusta cuando un arreglo se le nota mucho lo intelectual, ¿no? El trabajo intelectual, ¿no? Ujú. Me gusta que eso esté por detrás, imperceptible, si tiene que estar, si no, no, pero que esté por delante siempre la canción. Claro, fundamental, ¿no? El eje central de la obra, bueno, y el eje central de tu obra también, ¿no? Ir Claro, detrás de la canción, ¿no? exacto, eso, estar detrás de la canción, eso me encanta, tanto en la voz como Mm. en el arreglo. Y siempre decía esa expresión, es detrás de la canción, que el cantante no se ponga delante con su voz, hacer todos los vericuetos, ¿no? Y ahora, en una monografía que presentó una alumna justamente ayer en el conservatorio, que había un trabajo para hacer y que presentó una monografía sobre Suma Paz, una alumna que canta hermoso, que se llama Flavia Zacarías, alumna cantante, y extrajo para la monografía un texto
que Atahualpa se refería a Suma Paz y le dice, como un consejo, y le dice, nunca te olvides que la voz está detrás de la canción. Primero la canción, detrás tiene que estar la voz. Ay, me encantó verlo escrito porque nunca pensé que lo había dicho Atahualpa. Y bueno, ya está, me empoderé de eso ahora con más fuerza todavía, chun chun. Bandera arriba, claro, Vamos, claro. claro, claro. Me encanta ese concepto, la verdad, y bueno, qué lindo haberlo descubierto a través de esta alumna en la voz de Atahualpa, porque sí me parece algo interesante, musicalmente, no solamente para el que canta, también para el que toca un instrumento y la acompaña a la canción. Qué difícil ese lugar, ¿no es cierto? No ponerse por encima, sino estar por detrás acompañando aquello que uno quiera, donde uno quiere ubicarlo, ¿no? La canción, Claro, claro, pero por detrás, ¿no? claro, claro, acompañándose también, ¿no? Exacto, En ese, exacto. en ese juego donde la voz también hace y es instrumento, ¿no? Instrumento de la canción, instrumento de la palabra, pero también de la música, ¿no? Ese ese lugar es difícil, más que de construir, de estar, de permanecer en ese lugar. eh, Cuando sí, se ponen en juego muchos narcisismos, muchos egos también, ¿no? Que también a la hora de sostener o de llevar adelante un disco, una obra, o bueno, un estilo, bueno, también hay que tener un poco de eso para hacerse escuchar, ¿no? Hay que Claro, tener un poco de ese ego, de ese amor propio, podríamos decir, o ese, pero a la hora de construir, cómo uno tiene que medir muy bien esa ubicación, ¿no? Porque si no se pierde la obra, se pierde claro. totalmente. Lo noto también en instrumentistas con sus propias composiciones, Ujú, que qué distinto es cuando el virtuoso se pone detrás de su misma obra. Es muy distinto a cuando se pone adelante. Puedo dar ejemplos. Por ejemplo, para mí es un referente y un maestro Egberto Gismonti, ujú. toca su obra y la toca y es muy compleja y muy difícil y muy hermética también, se podría decir, pero cómo pone todas sus herramientas y sus dones, digamos, como virtuoso del instrumento, lo pone para llevar la canción, no para ponerse él encima, ¿no? Y gozar de esos méritos. Eso también lo aprendí de él, lo veo en él, Ujú. se A mí, ve, en Piazzolla también se ve claramente. claro, a mí me gusta mucho esto de cuando escuchás un disco de un instrumentista que es compositor, un disco que es instrumental, y vos sabés que es un disco de un pianista o de un bandoneonista o de un guitarrista porque lo conocés, pero Mm, cuando escuchás el concepto no sentís que es un disco de guitarrista o de ah, pianista, sino también. que sentís que hay una obra musical, hay una construcción, hay una Claro, composición, donde ocurren un montón de otras cosas, además del instrumento del compositor, ¿no? claro, eso No está muy está, bien. Como y que no la está obra es superior. claro, Exacto. claro, porque si no también a veces suena como el instrumento algo adelante y siempre todo lo demás atrás como, más que acompañando, como las El valijas, equipo, ¿no? claro. Claro, Exacto, exacto. Bueno, y me parece que ahí se empobrece la obra. claro, claro, claro. El, esta posibilidad de tener arreglos donde la voz y la instrumentación juegue todo el tiempo, pero bueno, esto también te pone a vos en ese rol, ¿no? No muchas eh, no es común en cantantes que se embarquen y se pongan tanto el cuerpo en el arreglo, ¿no? Como en voz es una cuestión muy como de principio, ¿no? Sí, además, sinceramente,
es en donde siento que más tengo algo distinto para ofrecer. Sí, es la apuesta que yo puedo dar, porque si no, la otra apuesta sería ponerlo todo en mi voz o en el modo de cantar o en el color de la voz y demás, y verdaderamente no me interesa, no me interesa, no me siento en ese lugar. Me gusta más lo otro y me parece que es más necesario lo otro, ¿no? Poder escuchar esa otra diferencia. Además, como decía, eh, cuando escucho a Chabuca, eh, uno aprende muchísimo, ¿no? Del fraseo, del modo en que ella aborda el texto, cómo lo dice, con ese desgajo. Cuando uno escucha ahí la congoja que está puesta ahí encima, ¿no? De Violeta Parra, parece que en cualquier momento se va a quebrar, se va a morir, ¿no? Es tremendo, cómo expone su desamparo en cada canción, hasta en algunas que son alegres, se podría decir, la mayoría son muy densas, eh, pero está su desesperación de la existencia puesta en cada canción, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, con todo eso, me parece que no solo aprendo, sino que además tengo que tratar de ofrecer una diferencia o explicar musicalmente, ¿no? ¿Por qué las elijo? Claro. Porque para hacer lo mismo, sinceramente, ellas no tienen comparación alguna. Ujú. Me pasó algo similar cuando hice el disco Mujeres Argentinas, Sí, porque claro. ahí me costó mucho separarme de Mercedes. Sí. Y era, sí, sí, tremendo separarse de Mercedes porque es la mejor cantante Sí, sin sí. duda. Además una obra que cuando uno se pone, digamos, si te pones a hacer algo distraído y te pones a cantar, usás exactamente las pausas, los tonos y todo de Mercedes, porque lo tenés como puesto en la cabeza, ¿no? No, Sí, pareciera que sí, no hay otra forma, ¿no? Como, claro, es eh, muy difícil separarse de ese estilo, de esa manera, inclusive de abordar los sonidos. ujú, Porque ella fundó también una manera de cantar lo folclórico, ¿no? Y tenía un sí, envío del sonido así en forma directa, sin glisandos, sin portamentos, mandaba directo la nota. ujú, eh, y, y la verdad que fundó una manera de abordar lo folclórico que es muy elegante, muy contundente, muy, nada, inició un tiempo nuevo de cómo cantar el folclore, ¿no? claro, Separarse de eso es difícil, más que uno se crió con eso. claro, claro, porque ese es lo que a uno sobre todo Claro. esa obra, ¿no? Al menos eh, se ve que tiene que ver con algún momento de la vida donde yo la escuché así como una y otra vez. Sí, Eh, sí. sí, 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 Alfonsina sí, y el mar, por ejemplo. sí, 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 Esa fue para mí, me acuerdo, muy difícil de volver a poner en otro lugar. Esa me costó mucho. Y con estas canciones también, porque por ejemplo La Jardinera es una canción de Violeta Parra muy conocida, ponerla en otro ámbito, en otro lugar, de mí misma, porque la tengo también en mí a ella. claro, Entonces, claro. entonces, gestar otro lugar de esa canción en mí misma me costó también. Y muchas versiones como también muy cercanas, digamos, una canción como muy escuchada. Lo que vamos a encontrar lo que encontramos en este disco no son todos digamos, vamos a aclarar eso también para quien Sí, no son los grandes éxitos, digamos, de Chabuca, digamos, no están extraídos de los discos de las mejores compilaciones de ella, sino que hay una búsqueda estética y una decisión de las canciones que tiene que ver con un continuo, con un sentir y con una intencionalidad, ¿no? sí, 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 eso fue como un recorrido. Inclusive traté de encontrar algunas que no sean, que no hayan sido tan conocidas, ¿no? Ujú. Como por ejemplo ese Arar en el mar, ese vals, que no Sí, es tan conocido, de Chabuca, que tiene una letra espectacular. Eh,
que no es tan conocido. En el caso de La Jardinera sí, es una canción muy conocida de Violeta Parra, entonces nada, me encontré con ese desafío. Y después vos viste que en el cada tanto armé como una suerte de lo que yo llamo conectores, ¿no? Mm. Tanto en el principio, en el medio y en el final, y ahí hice como una especie de tejido entre distintas canciones de Leda y de Mm. Violeta, y fui como enhebrando texto, y eso me gustó mucho hacer, me pareció re lindo hacer eso, porque yo lo siento así, como que las cuatro enhebraron un tejido, ¿viste? Claro, claro, claro. Y bueno, algo que tenemos que decir en estos tiempos, porque Silvia es precursora, digamos, en el sentido de que cuando todos estamos yendo a escuchar por Spotify, ella insiste y saca un discazo hermoso y dice, yo estoy acá parada y así salimos, ¿no? Con una estética, digamos, un disco de esos que hasta para los que no quieren discos vale la pena tener porque además es un objeto impresionante, ¿no? Hay una estética, hay obra, digamos, hay datos sobre las tres compositoras, hay datos sobre Frida, hay obra de Frida, hay textos, hay fotografía, hay pintura, hay un montón de material que está en este disco y que permite, digamos, acompaña una escucha bellísima realmente. Y bueno, pudiste sacar disco en estos tiempos. Para mí, cuando vino la moto y me trajo el disco, dije, me sentí que estaba volviendo a un lugar que amo y que estaba perdiendo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Sí, eso también lo pensé, qué lindo va a ser. Pensaba en los periodistas. Y decía, qué lindo va a ser para el periodista, que no nos podemos mover de ningún lado, que estamos con los tapabocas, recibir un objeto que es un librito, ¿no? Es Claro, como, me pareció como que iba a ser también un regalo lindo, ¿no? Que nos iba a acompañar un poco sí, 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 la pena de no poder salir. realmente sí. Y bueno, esto se puede conseguir fácilmente, esto está en RGS, ¿no? Está en RGS y está en Mercado Libre. Y cuando ya la situación se pueda empezar, ¿no? Como a mover más, seguramente que RGS lo va a distribuir al resto del país del Claro, modo que pueda. Y además, el disco está saliendo en Japón, bien, de Japón al mundo. Ellos claro, igual, sí, ya está en Spotify desde ya, porque bueno, es una, digo, bueno, no, es necesario también que esté en Spotify, pero lo que pasa es que me gusta más el audio del disco cuando tenemos el disco así, ¿no? sí, O sea, en sí, sí. Spotify veo que hay unos recortes en la calidad del audio que Ujú, son importantes, ¿no? En sí, el sí. disco físico yo Y, creo que eso no está. y no hay referencia, digamos, ni de músicos, ni a veces ni de autor, ¿no? Entonces Claro, hay claro, cosas que claro. se pierden un poco. Pero, El pero arte lo igualmente hizo es Alejandro. una buena entrada para poder conocer esta obra y bueno, y después buscarla para tenerla, porque realmente es un disco para tenerlo. Bueno, lo digo yo que estoy con una espalda llena de discos, ¿no? Pero Sí, me encanta tu espalda, así que este es uno más de la espalda tuya. vos Vamos a tu también, espalda. yo veo ahí Yo también atrás también, sí, a tuyo. mí me gusta mucho escuchar, verlos mientras escucho, voy hojeando, voy leyendo, y yo me imaginaba esa escena, ¿no? Que quien vaya escuchando iba viendo la obra de Frida, leía los textos, o sea, que sea como un recorrido por Latinoamérica, que sea un viaje, que uno pueda entrar en ese universo con imagen, con texto, con música, poder entrar para entender un poco quiénes somos, ¿no? Sudamérica y bueno, y Latinoamérica, ¿no? Te decía que el arte lo hizo Alejandro Ross, que es un gran artista también, ¿no? Mm. Es un gran artista que admiro muchísimo y bueno, le alcancé todo el material y bueno,
acompañó todo este recorrido, ¿no? Bien, bien. Y seguramente cuando volvamos a algunas normalidades te podremos ir a escuchar en alguna presentación de este Pasionarias. Así que bueno, que esperamos con con muchas ganas. Mientras tanto, te seguimos escuchando en este disco. Muchísimas gracias Silvia. Aprovecho acá, después lo hago al cierre, pero aprovecho a Karina Nissenman siempre esta gestión de habernos acercado tu obra y, bueno, y de haber facilitado este encuentro. Y bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Siempre es una Gracias a alegría vos. enorme conversar con vos. O sea, gracias a vos. Contarte que muy probablemente el disco lo presentemos el 8 de marzo en el CCK. Bien. Empezamos a conversar. Espero que no tengamos que volver a los barbijos. Yo, bueno, tal vez la sala no va a estar llena, van a ser a lo máximo tal vez 200 o 300 personas, aisladas, cuidando todos los protocolos. Pero bueno, es muy probable que para el 8 de marzo, dentro de los festejos que serían para el Día de la Mujer, muy probable de esa fecha, podamos presentar Pasionarias en la Ballena Azul. Bueno, buenísimo. Un adelanto que nos pone como muy contentos. Así que, bueno, muchísimas gracias, Silvia. Gracias a vos, muchas gracias No, por la por favor. invitación. Muchas gracias. Palabra de músico. En el derivario.